Bienvenidos a una nueva emisión de Sí o No, un podcast de cine. Estamos acá como siempre, que les habla Martín Imer junto al Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Martín? Hoy toca una de las más grandes del año, de las películas de mayor perfil del año. ¿Y quién hubiera dicho que iba a ser otra de esas cosas cuando el cine se hace alianza con un Sí, producto y lo deja brillar de otra manera, como ha pasado con tantos otros? sí, ¿quién hubiese dicho que a esta altura del año estaríamos ante una apertura tan impresionante en taquilla como la que tuvo, bueno, esta película de la que vamos a hablar hoy, un enorme éxito mundial que se convirtió no solo en un éxito de taquilla, digamos que trascendió Ujú. el medio cinematográfico y realmente es un éxito, podría decirte, cultural, ¿no? Sí. Realmente marcó una revolución en redes sociales, en cines, bueno, en todos lados. Solo se habla de esta película que es Barbie. What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. I'm coming with you. Okay. Y bueno, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir de Barbie, no? Que no se haya dicho ya en una larguísima historia de vida que tiene esta muñeca que, bueno, comenzó siendo un juguete y luego terminó convertida en un icono de la cultura popular, una referencia tanto positiva como negativa en muchos aspectos, como también en algún momento se menciona en esta propia película, que cuenta en acción real la historia de Barbie, una chica que vive en Barbilandia, que es un lugar en donde, bueno, viven todas las Barbies del mundo y viven junto a sus Ken, que son, bueno, sus noviecitos, aunque en realidad solo viven en la playa y no hacen nada. Son las Barbie las que llevan las riendas del mundo. Un día Barbie comienza a tener ciertos planteos existenciales que la separan de las otras Barbies del mundo y luego de consultar a una especie de medium de este mundo de Barbies, se le plantea la idea de que en realidad tiene que ir al mundo real y confrontar a la persona que juega con ella a fin de volver a ser la versión mágica que siempre fue. En este viaje es acompañada por su propio Ken, que no puede no puede vivir en ese mundo sin ella. Bueno, es una película muy particular por muchos lados, ¿no? Es el live Sí. action de una muñeca de acción, perdón, de una muñeca de acción, no, de una muñeca en acción real, pero también es una película con un pedigrí de fondo, ¿no? Está dirigida por una directora, bueno, que salió del sistema independiente y terminó en el mainstream, coescrita por un escritor que a nosotros también nos gusta mucho, del que ya Ujú. hemos hablado de esta misma dupla a fin de año, y Sí. bueno, con un elenco también muy importante, lleno de actores muy conocidos dentro del sistema popular. Digo, por supuesto, que estamos hablando de una película de Greta Gerwig, la directora de Lady Bird, la directora de Mujercitas, quien también tuvo una gran carrera en el cine independiente, fue, digamos, la conocida musa del mumblecore, que era esa especie de subgénero independiente que se armó en el 2000 y algo, 2010, Sí, 2010, 2008, por sí, ahí, sí. que era esa época en la que se hacían películas independientes con muy poca plata, siempre apostando a la improvisación de actores, a la naturalidad. Y bueno, luego fue avanzando, fue consolidando una carrera como directora con esas dos películas, con Lady Bird, con Mujercitas. Y finalmente hoy se consagra como una directora de mainstream, supuestamente, según sus propias palabras, su gran aspiración como directora, y lo hace con la asistencia en el guión de Noah Baumbach, director que también no salió del Mumblecore, pero siempre estuvo en la escena independiente, hizo alguna película con ecos del Mumblecore también con Greta Sí. Gerwig, ahí se conocieron,
Y también finalmente tuvo su pequeño flair con el gran presupuesto, con sus películas recientes. Eh, No a este punto igual. no a este punto, O por sea, supuesto. capaz Esto que es sí una en película masiva. cheques, pero no de la manera en que se estrena esta película, ¿no? Que No, sin es una dudas. superproducción, es un blockbuster, nos guste o no. Tiene muchos aspectos de eso. Además, ni hablar de las estrellas. Y ni hablar de una película que un poco se ve de esa manera. Es una película evento, ¿no? Es lo que decías vos Sí. al principio. Y me gustaría preguntarte, ya para empezar, ¿esperabas esta película? Eh, ¿Anticipada? Sí, o sea, ¿tenías ganas de verla? ¿Tenías fe de verla? ¿Tenías ansiedad por verla? Sin duda, sin duda. Especialmente tenía muchas más fe antes de ver. Es muy interesante en realidad, y esto me parece importante a cómo también se ve esta película. Me interesaba un montón. Vi el trailer, me interesó más. Y después, conforme vi más y más marketing, me entró una pequeña duda de tener miedo de haber visto toda la película desde antes y encontrarme capaz que decir, ay, bueno, capaz que no hay nada tan especial como que quiero que haya acá, como decías vos, como una película, claro, dirigida por Greta Gerwig, escrita por ella y no a Bomba, o sea, una superproducción de Barbie llevada al cine por ellos, obviamente, anotame porque me interesa. Tenía un poco de miedo de encontrarme con una película que ya hubiera visto desde antes, pero lo que puedo decir, sin lugar a dudas, es que ese miedo que tenía no pasa para nada, pasa un poco incluso lo contrario. Hay toda una película bastante diferente a la que se plantea y que es una película de alguna manera que puedo decir, más allá, me guste, no me guste, me guste más, me guste menos, sí puedo decir que me parece una película que proviene de estos autores, por lo menos. Que es algo que al menos me dio un sentido de poder respirar tranquilo y decir, bueno, por lo menos están haciendo una película que podría esperar de ellos, al menos en varios aspectos. Sí. A mí me ocurre una cosa similar, pero yo quiero preguntártelo porque quiero saber si estamos en la misma sintonía. Claro. Eh, es una pregunta que yo veo que, a ver, es una distinción que no sé si se hace tanto con el público general. Yo sé que es una distinción que hacemos mucho, es un código muy de críticos esto, porque lo he escuchado mucho, que es la diferencia entre ¿te gustó o te interesó? Lo que sí, yo te voy a decir una cosa. Sí venía pensando que me parece una película quizá mejor para conversar, al menos para mí, que para ver. Que para ver. Claro, porque te diré que en realidad los aspectos que yo tengo más positivos con ella son igual de disfrute. Son igual de una comedia que me parece que está ahí. Tengo igual mis temas y los mencionaré, pero una comedia que me parece que está ahí, que más o menos que me funciona. Una película que al menos me entretiene y disfruto. Pero claro, especialmente disfruto mucho más en su valentía y en su ambición. No necesariamente en cómo lleva todos esos elementos a la meta, ¿no? Entonces Sí. me pasa un poco eso, de encontrarme una película donde aprecio mucho sus elementos, aprecio mucho lo que tiene en papel, aprecio mucho lo que es en realidad para mí bastante valiente, no solo en un marketing que de alguna manera vendió una película que no era exactamente la que tenemos, sino que además una película que en el mainstream, de esta manera, con este dinero, con este producto, que plantee un poco lo que yo me parece a mí que quiere plantear, todo eso realmente es lo que dijiste vos, me interesa mucho. Como disfrute, yo creo que la disfrutaría más si todas esas intenciones llegaran llegaran a un mejor final, a un mejor lugar, que lo que me pasa un poco con esta película. Me parece que al final, para todos los discursos que tiene, para todo lo simple y clara que quiere ser en algunos aspectos, me deja muy fría y perdido en muchos otros. Es como que dice muchas cosas, pero me pasa mucho en películas así, me ha pasado con otras este año. Películas que dicen cosas, que mencionan temas, que hablan de cosas que no solo son interesantes, sino son importantes, pero como que no pueden agregar absolutamente nada más pasada, digamos, la superficie, ¿no? Como que no pueden ir más profundo, no hay más desarrollo. Sí. Y me pasa tanto con las temáticas como también me pasa con los personajes, que si bien yo sé que es una película donde el ridículo es un poco algo seguro, y la película un poco lo sabe, no por eso me parece que hay que dejar de lado, más cuando la película quiere entrar en elementos serios, no por eso me parece que hay que dejar de lado un cierto desarrollo mínimo
de ciertos elementos. Y bueno, después otras cosas más que vamos a ir desplegando, pero en un general siento un poco eso, sentimientos encontrados. Sí, a mí me interesó bastante. No sabría decir si me termina de gustar. Hay algo que hay cosas que no me cierran de la película. A mí me pasa lo mismo, hay cosas que no, claro, no me cierran. A mí, por ejemplo, lo que me pasa es, siento, por ejemplo, un involucramiento que va de menos a más. Yo comencé la película totalmente desinteresado. Hay una escena inicial que es un baile que realmente me hizo temer lo peor. Que sigue y sigue, que sí, es como... Yo sentía como un aire en el medio, como que no había nada que lo llenara en el medio. Yo sentí exactamente lo mismo. Sí, y sobre todo actores en plan, nos estamos riendo de nosotros mismos. Yo sentí como una especie de autoconciencia que no me gustó tanto, porque nunca entendía que estaba jugando la película inicialmente. Estamos jugando a nosotros somos gente grande que entendemos que estamos haciendo una cosa de niños, o nosotros somos niños dentro de esta cosa totalmente infantil. Nunca me terminó de cerrar, sobre todo porque me parece que no se define incluso el tono en todo ese primer acto. No es muy breve igual, yo sé lo que decís, pero igual es breve, sí, son 20 minutos, 15 minutos. Bueno, 20 minutos la película dura una hora 40. No es lo mismo, dura una hora 40, sí es cierto. Sí, es tan raro ver una película que dure eso. Sí, ya hay pues puntos a favor, puntos a favor. Claro, si me dijeras que es Oppenheimer te diría que es nada, pero... estamos hablando de Barbie que 1 hora 40, ¿cuánto es? 25 minutos. Es algo. Es un tercio de la película. Igual a mí eso se me hizo corto, pero es cierto que también lo miraba y decía, ok, no vamos a llegar muy lejos si nos mantenemos solo en este punto. Sí. Pero la película me parece que sale de ahí bastante rápido, relativamente rápido. Sí, yo no sé si sale rápido, pero sale bien. Me parece que hay un cambio progresivo durante el transcurso de la película que hace que de repente empiece a caerme mejor lo que estoy viendo. Y si bien yo siento que termino la película con mis reservas, me parece que me termina ganando lo que es el tono, el toque Gerwig, ¿no? Que es lo mismo que me pasaba con Mujercitas, es lo mismo que pasaba con Lady Bird. ¿Qué pasa? Son tramas muy clásicas, en donde de repente las atraviesa una realidad muy humana y un enfoque y una mirada muy humana. Me parece que es una mirada real, es una mirada honesta, y yo creo que sobre todo en el tercer acto, donde de repente Greta Gerwig encuentra lo que es ella, ¿no? Hay otros momentos también, hay algunos momentos, ya te digo, desde la mitad en adelante, que empiezo a ver una película diferente, una película con ciertos matices, con mucha humanidad y que a mí me interesa mucho más. Pero todo el planteo inicial a mí realmente como espectador me alienó totalmente. Pero ya te digo, en mi caso sí, me interesó, me fue interesando progresivamente. Y la hallé muy, muy simpática en la parte final. Uh-huh. Sí, a mí por ejemplo, con el final... A ver, es que es una película que empieza de una manera, como decís vos, empieza como una película, y en mi opinión depende también es donde uno se cambia cambia un poco, altera su percepción, ¿no? Porque capaz que estamos hablando de esto, pero vos me decís que en realidad como que entraste más en la película mucho más adelante de lo que te estoy planteando yo. Yo me parece que hay un momento en la película que, en mi opinión, es sobre el inicio, ya que como que la película cambia sus engranajes y pasa a ser como otra película. Va y viene después con esos aspectos del inicio igual, o con un estilo de humor que nunca pierde tampoco esa parte juguetona del inicio. Pero como que hace un cambio, hace un clic y la película cambia del todo. Ahí obviamente me empieza a interesar más. Lo que me pasa un poco de lo que hablas del final, porque esta segunda película que entra en juego, no la quiero describir realmente, no solo porque el marketing no lo hace, sino porque además me parece que es como dar absolutamente todo lo que la película tiene para ofrecer, porque todo su mejor humor me parece que va por ese lugar, todas sus mejores ideas van por ese lugar, porque la realidad lo que plantea es una idea muy divertida y que da para una cierta temática que es interesante, más para poner en esta película y de esta manera. Pero claro, en el final me pasan dos cosas.
tengo como ideas que se cruzan entre sí. En un aspecto es cierto, me parece que es donde más vemos a Gerwig, vemos más ese toque de ella, o al menos llamémosle ideas que yo esperaría ver que vienen de ella, no sé, porque hay otros momentos donde la veo pero queda opacada por otro estilo de cine, otro estilo de cosa. Sobre el final me parece que se encuentra y dice, bueno, yo esto es lo que quiero hacer. Y me pasan dos cosas. En algunos aspectos me parece que llega a lugares muy buenos, muy interesantes y no tan fáciles como tenía miedo que fueran. Pero también me pasa a mí, y esto me pasa a mí, me parece que su epílogo, llamémoslo epílogo porque me parece que son los últimos 6, 7 minutos, me parecen de un... como sostenidos por un elementos no solo bizarros, sino que bizarros pero a la vez no cómicos, y a favor de desarrollos que en mi opinión provienen de ningún lado, porque para mí lo que pasa al final de la película, especialmente con su protagonista, con la cual tengo ciertos temas, y ahora los comentaré, es que me parece que llega a lugares que la película no sabe introducir de una manera correcta, porque el personaje en sí no me parece que esté desarrollado para después llevarlo a ese lugar en el que termina, que es como de la nada, proviene casi de otra película, y puedo entender de dónde viene la idea, pero es lo que te digo, me parece algo más que se me cuenta, que se me dice, y que no tiene ningún punto de anclaje al inicio. Es como que me pasa eso. Entonces al final me quedo con algo muy frío. No me quedo confundido. No me quedo cómo funciona. Decime. Y te voy a decir una cosa que va a ser polémica. Acá tenemos la declaración de la película. El elemento menos interesante de Barbie es Barbie. Eso a lo que iba a llegar. Y eso me parece un error de los guionistas. Exactamente, vamos a entrar en eso, que es lo que más me preocupa. A mí lo que me pasa en la película es que hay personajes que me interesan mucho. Por ejemplo, Ken, me parece un personaje que está muy bien hecho. Muy bien. A ver, siempre al borde de una constante autoparodia y una constante ridiculización. Está muy cerca del extremo. Bien, está siempre cerca del extremo. Pero está muy bien llevado por el actor. Uh-huh. Y también porque el guión, bueno, le da los mejores momentos. Sin y duda. Después hay otros actores que son muy buenos. Está América Ferrara, que también tiene como un momento muy interesante. Pero ahí es donde me parece que la propia película de repente está tan esforzada en hacer otro tipo de reivindicaciones que de repente se olvida del personaje que todo el tiempo tendría que estar en el centro, que es Barbie. Claro. De repente Barbie pasa a ser, en la segunda mitad de la película, pasa a ser un personaje secundario que realmente no tiene mucho para hacer en la película y está simplemente ahí. Y me parece que después la película intenta volver a ella y si bien a mí me gusta lo que hace, es verdad que es una decisión un poco extraña para lo que veníamos viendo hasta el momento, porque justamente notamos más desarrollo en los personajes secundarios que la propia Barbie. Es que a mí, yo terminé de ver la película y la mayor ironía... Me encontré dos ironías. Yo planteaba dos ironías. Una, me da mucha gracia como en una película sobre personajes de plástico puedas encontrar un montón de cosas muy humanas. Porque hay momentos, me parece que sobre el final, no en esto que planteo, pero sobre el final, hay un aspecto que me parece muy humano y me parece de un discurso interesante para tener y no tan simple, que me parece que está bueno. Pero después hay otra ironía, que es lo que hablamos. Como una película sobre un producto que siempre fue apuntado al público femenino. Y obviamente hay un montón de planteos alrededor de la película sobre lucha de género, sobre ciertas cosas que obviamente me parece que están ahí. Como la película con esa protagonista femenina, que es Barbie, la Barbie de Margot Robbie, digamos, porque hay un montón de Barbies en la película. Cómo me pareció muy irónico, cómo al final es un hombre no solo que es el personaje más interesante, es al que se le da el más humor, es el que se lo deja más, es el que se lo deja brillar, y es el que se le entrega la película durante la segunda mitad, y además es el único que termina con un arco y un desarrollo. Entonces me quedé como raro, no porque no me funcionara, porque yo me estaba divirtiendo con ese personaje y su trayecto, pero me dejó como extraño pensando, ¿esta era la intención? Porque el otro personaje que tiene el título de la película, que de alguna manera empezamos con ese personaje, que debería al menos, me parece es en el que deberíamos centrarnos, termina casi como un afterthought, llamémosle, como un, bueno,
hay que hacer algo con este personaje, porque no hicimos Sí. nada con él, no llegó a ningún lado, no tuvo arco. ¿Y qué es lo que hacemos? Y eso me parece como un invento de Galera, no solo en cuanto al desarrollo de que tenga sentido o no, sino que además es como que inventan algo para lograr ese final que la verdad yo lo miraba y miré para los costados de decir, esto es lo que se les ocurrió, yo entiendo la parte bizarra, pero esto es como medio un despropósito, no lo puedo describir porque yo es que incluso yo creo que si lo describo nadie me lo cree, pero la forma incluso de llegar hasta ese punto es como, bueno, inventemos algo porque claramente en el camino no lo supimos manejar. Y es eso lo que me hace que también que los mensajes se me queden perdidos, que no funcionen. Es como que ahí la película me parece que va a una cuerda floja y tiene también un humor y un entretenimiento para llevarme hasta el final y quedarme tranquilo. Pero el final es como que se me desarma mucho, mucho, mucho más que el resto del tiempo. Sí, y yo incluso no sabría decirte qué parte de culpa tienen los guionistas, qué parte de culpa incluso tiene culpa, no desde un punto de vista negativo, No, sino de obviamente responsabilidad. no. ¿De qué tipo de culpa puede tener incluso Ryan Gosling por haber de repente compuesto un personaje que es tan bueno que de repente le eclipsa el protagonismo a los demás? Y que de repente es tan interesante que que la directora o los guionistas dijeron, bueno, vamos a explorar más esto. Es que yo no los culpo en ese sentido, porque la realidad es que el material que le dan está bueno, Está bueno, explótenlo, es una buena idea la que lo proponen. El problema es que, claro, no es una película de Ken, es una película de Barbie, en donde en realidad no hay mucho no hay mucho que hacer con ninguna de las Barbies. O sea, es como que todo está bastante dicho, y ese es otro problema que yo tengo en general con la película. Me parece que todo está inmerso en un subrayado Exacto. bastante... A ver, no... A ver, Greta Gerwig siempre se manejó igual con ideas muy claras. Nunca fue un cine de sutilezas el de Greta Gerwig. No por eso está mal, son muy buenas películas anteriores. Pero el problema es que me parece que acá hay como un particular subrayado en todas las ideas de la película. No sé si es por una decisión de, bueno, estamos haciendo una película muy grande, estamos haciendo una película que tiene que llegar a mucha gente y todo el mundo tiene que entender el mensaje. Es algo que está pasando mucho en el cine también últimamente. Tenemos que decir las cosas varias veces para que lo escuche hasta la última fila. Y eso es un poco lo que me pasó mientras miraba la película, ¿no? Un compendio de esos mensajes bastante subrayados, mientras a su vez la propia película hacía algo medio distinto. Claro, la propia eso, película es estaba eso. yendo por otro lado. E incluso me parece que el propio intento de la película de dar un cierto mensaje sobre, bueno, el patriarcado, todo lo que tiene que ver con ese tipo de ridiculización, le termina dando más juego a los otros actores que a Barbie. Y eso me parece que en un momento hasta quita de medio lo que tendría que ser la trama principal, que es esa trama que a mí me parece que está buena, de autodescubrimiento y de, bueno, una realización personal propia. Pero justamente queda en un segundo lugar y es un poco incluso anticlimática en un momento. Es Aunque que sí, debo sí, decir sí. que es lo que más me gusta de la película, justamente, porque es lo más Greta Gerwig que yo le veo en esa película, que yo le veo en la película. A mí yo realmente no entré demasiado en el humor de la película, pero justamente me interesó más esa parte final, porque me resulta que, a ver, yo le voy a valorar una cosa muy, muy, muy genuina a esta película. Le voy a valorar el hecho de que nunca se vio nada igual. Es que yo hablé de valentía y lo repito, que es por eso te digo que me resulta tan interesante y donde yo no le puedo decir tampoco que quizá lo que quiere plantearse está especialmente mal, cuando ya lo que plantea me parece que está bien y es sumamente interesante. Y como decís vos, es único, especialmente en el hoy, donde las superproducciones cada vez se alejan más y más o de esfuerzos de cualquier tipo, ni siquiera de esfuerzos de todo tipo, ¿no? Entonces, cuanto más grande es el cine, más sencillo y obvio tiene que ser en un montón de maneras. Yo me parece que esta película puede ser obvia en ciertas cosas, pero en su planteo general con este producto, con esta manera, es lo que decís vos.
no se ha visto. Entonces, yo eso no es lo único que... Puedo discutir, yo creo que todo, pero hay algo, me parece que la naturaleza de la película yo no la puedo discutir, y con eso me quedé gratamente sorprendido, o sea, me sorprendió para bien, y me llevé eso. Exactamente. Y aparte, realmente, yo honestamente creo que es un cine muy, muy particular, porque es un cine que por supuesto tiene muchas referencias cinéfilas, bueno, todo lo que eran las películas musicales a color, ¿no? Las películas de Gene Kelly, Americano en París, después Cantando bajo la lluvia, todo ese tipo de musicales de estudio, ¿no? Que eran en esos escenarios enormes, en esos estudios enormes, llenos de luces muy, muy coloridos, llenos de todo eso, de eso, todo ese despliegue, ¿no? Que acá hay, porque esa Barbilandia Se es nota, un poco, sí, tiene, claro, tiene como esa falsedad que bueno, en cierta forma hoy uno mirando ese tipo de películas las reconoce. Tiene algo, bueno, también de, ella lo contaba, de las películas de Jatemy, de los paraguas de Cherburgo. A ver, todas esas cosas me gustan, me parecen muy interesantes, me parece que le suman a una película realmente muy ingeniosa y realmente muy original desde lo estético y también desde lo narrativo, porque realmente es como vos decís, ¿no? Le valoro mucho esa valentía de contar algo desde ese punto de vista y con estos personajes también, ¿no? Porque estamos hablando Es que también es los eso, productos de claro. Mattel. Que seguramente también, yo estaba leyendo también de escenas de la película que el propio CEO de Mattel como que fue a discutirlas en el set, porque no les gustaba, y Y, bueno, los convencieron de que valía la pena que estuvieran en la película. o sea, sí, es como que me da mucha gracia también esa... Pero funciona así, a ver, las películas de productos son para vender productos, eso se sabe. Lo ideal es hacer una película que de alguna manera cumpla con todo, ¿no? Que vos de alguna manera quieras consumir ese producto a raíz de una reintroducción o de un concepto que hizo que el producto como tal pase a tener otro significado, otro nivel. Y lo que pasa, lo que me parece que quiere plantear esta película, y logra, ¿no? Porque además, a ver, se sabe desde los trailers, Mattel en el mundo real es algo que existe en la película, y me parece que hay un montón de elementos ridículos y juguetones que subrayan incluso la codicia de una empresa queriendo vender un producto, que es como que sí, me sorprende verlo en esta película, pero a la vez es también, lo pensás un poco más y decís, yo entiendo que los de la empresa que hayan dicho, sí, estas escenas capaz que no son un montón, pero a la vez son las que terminan haciendo que el producto se venda de la manera que se vende, porque esto para Mattel, al igual que se insultan a sí mismos, entre comillas, también es posiblemente el mayor éxito que hayan tenido en mucho tiempo. Entonces es como esas cosas que qué increíble este cine de productos, de cómo funciona en realidad. Porque uno se puede ridiculizar y puede hacer que el espectador diga, estoy por encima de los creadores del producto y lo que fuera, porque la propia película lo menciona, pero a su vez estás también interactuando con ese producto. Entonces es como muy interesante también que sea una película que hace todo eso y a la vez logra también el cometido de muchas de las personas de las que en realidad se burla y se ríe. Sí, Que es sí, como medio sin dudas. increíble, pero es un poco la naturaleza de estos también, estas películas, que por eso también se hace Sí, interesante de conversar. sí, y últimamente también están saliendo mucho esas películas, ¿no? Esas películas que son de marcas y a su vez critican a la marca abiertamente. Claro. También a ver, es un poco también una especie de broma, incluso interna. Es un sentimiento que hay en muchas cosas hoy, porque hoy, por Sí, ejemplo, ves las redes sociales de una marca y también la ves reírse de sí misma o ser menos sí, seria o interactuar de maneras que interactúan las personas de esas. Es también el diálogo y el lenguaje que empiezan a tener las propias marcas y productos con sus consumidores. O sea, creo que si vos no me parece tan raro en realidad, sí, sí. sí, y sin dudas es, a ver, me parece que es muy interesante. Es muy interesante justamente el concepto de la película, es muy interesante a dónde va con muchas cosas. Realmente ver una película con tonos existencialistas sobre, bueno, el matriarcado y el patriarcado dentro de una comunidad, una utopía de Barbies, es realmente muy, muy simpática como idea, ¿no? Y aparte que ataque tan abiertamente
a su propia empresa madre. Pero sí, es un poco lo que comentábamos hace un rato, ¿no? El tema de una película que también tiene que llegar con diferentes intereses a la línea de meta. Yo creo que llega con varios de ellos, pero también ocurre el hecho de que lo más ingenioso por lejos de esta película, obviamente, fue su campaña de marketing. Yo creo que sí, porque en realidad logró también que la película sea tenga el éxito que está teniendo. De alguna manera es un poco la campaña. Y en realidad a mí, yo una vez hice todo un video sobre eso. A mí me interesan mucho esas campañas. Sí, por eso quiero saber tu punto de vista, pues sé que a vos te interesa mucho y te quiero plantear un disparador, a ver qué me decís vos. Dale. ¿Me lo vas a plantear ahora o Sí, querés te lo escuchar la planteo. opinión primero? Plantealo. Bueno, mejor, decime tu opinión y yo te lo planteo como pregunta así medio para a ver qué me decís. No, o sea, a mí me parece... Viendo la película también entiendo un poco por qué el marketing se forma de esa manera, porque no me parece tampoco que la película que tenga sea imposible de vender, pero sí me parece que su estructura hace quizá que un marketing con todo lo que tiene la película le quitaría mucho brillo y gracia al propio producto final. Pero el marketing me parece al final... A mí me interesa eso de, bueno, yo te voy a vender una película de una manera y cuando vos entres vas a tener esa película, pero no exactamente igual. Yo creo que eso siempre está en la definición de decir fue una buena campaña, una mala campaña, una buena idea, una mala idea. Siempre está en lo que uno, como en el que el producto en sí esté dispuesto a ofrecer después de haber prometido algo. Si confía en eso que tiene por ofrecer o cree que eso es importante y cree que vale más eso que lo otro que pudo vender, porque claro, una cosa la podés vender, capaz que lo que tiene la propia película no es tan fácil. Yo personalmente me pareció, me quedé, lo que te digo, gratamente sorprendido, porque fui a ver una película de una manera, es una película que empieza de esa manera, y después me dice, mira, tengo una película más interesante. No necesariamente, en mi opinión, no necesariamente perfecta, muy lejos de eso, pero sin duda más interesante. Yo eso siempre lo voy a defender, siempre. Y decime, ¿a vos te parece que afecta a la película el hecho de que la campaña de marketing apeló a todos los targets, a niños, a adolescentes, a adultos, a hombres, a mujeres, y de repente al ver la película te das cuenta que es una película, al menos para mí, más enfocada en una generación particular de 20 a 35 años? Mira, yo te voy a decir una cosa. En muchos aspectos yo pensaba que me parece una película que casi sería mejor para niños en muchos aspectos, en cómo subraya ciertas cosas, en cómo trata ciertos temas, te diré que en realidad me parecería interesante para ellos, pero a su vez estoy de acuerdo contigo, que la película apunta No es para más. niños, No, sí. yo sé que no es para niños, te estoy diciendo en cómo, me No, parece que no. ciertas cosas las maneja de una Sí, forma muy exactamente. simple y muy Sí. fácil, y es raro encontrar eso en una película, como decís vos, que en realidad está apuntada a una generación de gente más grande que justamente puede abrazar, me parece, el planteo de la película, porque no me parece que nadie vaya a ver la película Sí. y se sienta decepcionado porque no es exactamente lo mismo que fue a ver. Pero sí podría entender que alguien, justamente generaciones más grandes, puedan decir, sí, entiendo este planteo, me parece interesante, quizás está un poquito más vacío de lo que uno esperaría que se trabaje. Está bien el planteo, porque al final la película es verdad, apunta a todo el mundo y en realidad tiene ahí un público un poquito más capaz, más limitado, pero es bastante accesible. Yo creo que es bastante accesible. Sí, yo no sé si, a mí me pasa que yo pienso, tipo, yo no sé si la gente grande, a que la película un poco también apela, o el público, yo qué sé, el público de Lady Bird y Mujercitas es el mismo público de Barbie. Yo no sé, no creo, justamente por lo que decís, me parece que a veces juega a subrayar ideas que ya las hace de una manera muy sencilla y las subraya de una manera muy obvia, y hasta un poco infantiloide, e incluso no hay como ciertos planteos. Yo te digo, para mí el arranque, yo cuando comenzó la película y empezó de esa forma, realmente dije, wow, si va todo por acá, realmente va a estar difícil. Después me parece que recupera bastante de lo que uno podía esperar y lo que a uno le puede interesar como persona adulta. Pero sí, me parece que la campaña de marketing jugó muy bien sus cartas. Es verdad lo que decís de que es una película que da lo que ofrece, pero a su vez da otra cosa.
Y me parece que, bueno, eso de todas formas hace que la gente no se sienta estafada ni nada. Es que no Pero se convierte sí, tampoco en un cine que... O sea, es el cine que se vende. El tono es ese. Quizá por momentos no hay tanto color, pero ese color vuelve también. Tampoco, la verdad, no me parece... Yo no lo llamaría una campaña engañosa tampoco. Que a veces se puede decir. No me parecería un engaño de ninguna manera. Me parece que se guarda sus cartas. Y creo que para bien. sí, sí, yo no sé, depende, yo qué sé, yo creo que por ejemplo si voy a verla con un niño, no sé si me sentiría satisfecho viéndola desde su punto de vista y su visión. Pero bueno, yo creo que al público que realmente quiere ir, yo creo que le llega. Y creo que va a ser en realidad el que más vaya, en realidad. Y es. Sí, es un poco al que apunta, al fin y al cabo. Pero bueno, una campaña. A ver, si alguien tiene que vender una película y logra vendérsela a más gente de la que en realidad está apuntada, Obvio. yo creo que es un éxito, en Es un realidad. éxito igual, Deben claro. estar chocándose las manos en Mattel y Sí. Warner, porque dijeron, nos salió mejor incluso de lo que pensábamos. Entonces, en ese sentido. Sí, no sé si es correcto o no correcto, pero bueno, si al final del día van a ver la película, yo creo que si un niño va a ver la película, por ejemplo, me parece que igual tiene mensajes que son interesantes o ver cómo... Mientras no se aburra, yo creo que tiene algo, al menos para que es algo interesante para que vea. Yo no sé, sí, yo qué sé, pero sí es raro, es particular y he visto mucha gente que habla de eso. Me parece que choca un poco en algún aspecto. Pero también me parece que la película que hay más allá de lo que se vende es más interesante. ¿Cómo hubiera sido capaz que ver esta película sin haber visto absolutamente nada? Que con la campaña que tuvimos era difícil, porque a mí yo el tráiler lo vi yo varias veces, pero además lo vi 1000 veces en las salas, ¿no? Era difícil de escapar también esa idea de la película. Sí, sí, sin dudas. Pero bueno, me parece que ahí en eso eh, triunfa bastante, ¿no? Ujú. Sí, sí. Por tanto, bueno, no sé si quieres hablar de algo más. Yo decía, hay un muy buen trabajo de elenco. eh, que eso ya un poco también ya se advertía desde el tráiler. Me parece que están muy bien elegidos los actores para los personajes que tienen. A mí lo que me ocurre es un poco eso, que es verdad, vos decís que vuelve un poco al final y si bien el final me interesa, hay algunas partes también que me siguen pareciendo muy tontas. Muy, sí, sí, Y sí. lo que me pasa es con esos actores, que con los actores que, a ver si me hago claro, con los actores que tiene esta película, Sí, me cuesta mucho creer verlos en ese tipo de papeles, porque hay actores que son muy buenos a la hora de ser tontos, a la hora de imprimirle. Por ejemplo, hay un gran actor en esta película para ser tonto, que es Will Ferrell. Will sí. Ferrell hace, Qué humor hace lo raro le que... dieron, Tiene un igual. humor... Sí, tiene un papel extraño en esta película, pero él lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque él tiene un gran talento para agarrar algo muy tonto y de repente encontrarle como mucha realidad dentro del papel. Entonces te da mucha gracia porque es un actor tratando de ser serio, pero haciendo una tontería. Pero después me pasa con muchos de estos personajes, sobre todo con los Ken, que veo a los actores y veo que son ellos pensando en su mente que están haciendo una tontería. Y ejecutándola como si fuera una tontería. Por ejemplo, el chico Shang-Chi, Simu Liu, que era Shang-Chi, y todo el tiempo lo veo que está como en su mente pensando, estoy haciendo una tontería, estoy haciendo el modo cómico. Mm, A ver, mm, también y tiene me que pasa ver con con el muchísimos de los tipo que en de... esta película. Es que me parece que... Es que eso pasa, me parece, en la película. Sí, La porque por película... ejemplo, si ese mismo papel lo hubiese hecho que acá tiene un cameo, él sí No, no, ves, ya hubiese hecho la misma voy a tener tontería. que poner otra vez el sonido de spoiler. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te No, gusta pero ¿Y por qué perdón si eso no está está. en ningún lado? No digas cosas que están en la película Bueno, que no están. bueno, pero está. Sí hizo una entrevista. Yo leí una entrevista hace 2 meses No, voy a tener que que cortar todo. admitía. Si están escuchando esto todavía, No, lo tuve que cortar un montón de cosas. Van a escuchar sonidos en el medio. no, Se van a quedar con porque. más con la duda. Van a quedar interesados porque no van a saber ni qué dijo. Pero fue una entrevista que lo dijo en la entrevista, se dijo públicamente. Ya No. se sabía, se No. sabía. Yo pongo yo soy el quien controla los spoilers. Sí, Ya sí, estás metiendo la pata. Estás metiendo la pata. no, porque, Eh, a ver, yo creo que también mucho
también es lo que tiene, por ejemplo, hay muchos personajes como tal, pero a su vez prácticamente ninguno tiene un desarrollo, entonces más que personajes son chistes, ¿no? Son caricaturas. Claro, son caricaturas y chistes, que es un poco la idea. Pero creo que es cierto que con un poco de humanidad, como me parece que se encuentra en el caso de Ryan Gosling, que es un personaje absurdo y ridículo, y que de alguna manera, al menos el guión y el actor, logran encontrar un mínimo de humanidad que hace que te creas incluso el viaje que tiene. Primero porque también uno lo disfruta con él, porque uno se ríe de él, se ríe también de cómo le pasan las cosas y de las... O sea, es un personaje que además tiene mucho sentido en muchos aspectos, y además habla también de otros temas, no quiero decirlo, pero me parece que habla de una cosa trabajando otra cosa, y me parece que está bueno, y además tenía miedo en cómo lo iban a resolver eso, me parece que lo resuelven muy bien. Pero claro, me parece que también encontrar a ese papel y ese personaje y ese actor como tan bien ubicado en todo esto que es, por los momentos es medio delirante y está tan lleno de actores y está tan lleno de personajes, tan lleno de cosas que son un simple chiste al pasar, porque hay cameos, por ejemplo, y hay cosas que son simples chistes visuales y nunca más volvemos a ver eso, que bueno, es un chiste y fin, si funciona, funciona, y si no funciona, no. Pero es cierto que hay otros actores que me parece que capaz que con un poco más de desarrollo, con un poco más de humanidad, podrían también hacer que toda la temática tenga como un cimiento más sólido. Y me pasa con los Ken, me pasa también un poco con los personajes humanos, me pasa que tienen en realidad, esto es una cosa muy personal, no sé cómo lo sentiste vos, yo no tengo ningún problema ni con el humor bizarro, ni con no explicar las cosas cuando realmente ni los guionistas le pueden dar sentido, que está bien. La película en un momento sobre el inicio dice... Miren, yo esto no le puedo dar coherencia. Disfrutemos el viaje y nos reímos con eso. Yo acepté eso sin problemas. Lo que pasa es que también en ese acuerdo y en ese trato, a veces hay momentos, especialmente sobre el final, que ya se toma licencias que son ridículas es poco, y bizarras es poco también. Entonces también entrar ya como en un mundo tan delirante y tan absurdo, que es como muy difícil encontrarle realmente un grado de humanidad pasada a la sátira, porque es una sátira, al final del día es una sátira. Y como sátira te diré que claro, el tema es, bueno, qué tanto pesa sus temáticas, qué tanto pesa todo lo que quiere trabajar. Y me pasa que, bueno, quizás eso que decís con los actores, capaz que le podrían dar un poquito más de peso a las temáticas, que ya entrando un poco, cerrando un poco la película, yo voy a decir que es un sí, especialmente más que nada por interés. No es que no haya disfrutado lo que vi, me pareció una película que por momentos logra ser graciosa, que tiene, por ejemplo, ponele que tiene 100 chistes, porque hay un montón de chistes, capaz que me funcionan solo 20, pero tampoco es un porcentaje tan malo, porque hay un par de carcajadas buenas y me parece una película constantemente simpática y se disfruta. Pero me quedo mucho más con el interés de lo que intenta hacer, y que bueno, a mí me pasa que yo creo que no lo logra. Lo que intenta hacerlo no lo logra del todo, porque los mensajes se pierden, no entiendo mucho a dónde quiere ir o realmente cuál es su discurso como tal. Si bien describe cosas, las subraya, pero creo que no profundiza en absolutamente nada más. En ese sentido me quedo vacío. Pero me vale el esfuerzo, me vale el interés, me vale lo distinta que es esta película, me vale el cambio que hace, me vale más claro, esa segunda película en la que se convierte, me vale incluso cuando no funciona. Sí. A mí me pasa una cosa similar. A mí me interesa mucho la valentía de la película, me interesa mucho lo diferente que es al resto de blockbusters, al resto de películas en general. Me interesa mucho lo que termina pasando sobre el final. Me parece también una película en muchos casos muy subrayada, una película que no me parece que encuentre demasiado más allá de, bueno, esos 2 o 3 temas que quiere tratar. Y bueno, para mí también es un sí, porque dentro de todo me parece que está bastante lograda, y lo que me parece que quiere dar, lo da. El problema es que a mí me hubiese gustado tal vez algo un poco con más, algo que tal vez no sea tan subrayado, pero que tenga algún otro punto de referencia, no sé, algo distinto. Pero bueno, yo tengo que valorar la película por lo que quiere hacer, y lo que quiere hacerlo, ¿no? Claro. Más allá de que a mí me hubiese gustado otro juego, incluso con los mismos elementos que tiene, ¿no? Otro tipo de abordaje a otras ciertas cuestiones.
que están presentes, y me parece que, bueno, justamente por el tema de la sátira, me parece que por momentos es demasiado magra y demasiado, justamente, demasiado en pose autoconsciente y demasiado en pose, bueno, ya te digo, lo que te digo de los actores, ¿no? Demasiado en tono, bueno, estamos haciendo una sátira y estamos haciendo una tontería. Yo creo que tal vez con un abordaje distinto hubiese sido algo que a mí me hubiese hecho entrar más en el juego como espectador. Es también igual víctima, es casi víctima también de su propio talento, porque en realidad yo creo que no le estaríamos exigiendo tanto capaz si no entrara en realidad donde quiere entrar y donde entra en esa valentía, en ese esfuerzo. Y claro, la empezás también a valorar con ese esfuerzo y en ese intento. Entonces, obvio, claro, repente, es un poco eso que es como medio irónico también, pero bueno. Sí, estamos siendo sí, dura con ella porque también intenta hacer otra cosa, ¿no? obvio, a ver, si hubiese sido como por ejemplo fue en su momento la película Lego, que era una película de la que nadie se esperaba nada, y de repente atacó, no por el mismo lugar, pero atacó algún tipo de concepto similar o alguna forma similar de estructura de película. Me parece, sí, igual me parece un producto en muchos aspectos mucho mejor logrado que este. Por supuesto, porque además es más honesto, trabaja mucho mejor con su material. Perdón, a mí me encanta la película Lego, me parece un peliculón. Pero es una comparación ideal, o sea, para hacer. Claro, me parece que, pero incluso esa película me parece que nadie esperaba nada y de repente sorprendió. Esta película me parece que se esperaba, ¿no? Y cumple muchos aspectos, pero hay otros aspectos en los que queda más tambaleante, y por eso tal vez es que uno la mira con lupa. Que no hubiese pasado si de repente hubiese sido una total sorpresa, que hubiese aparecido de un día para otro, tipo, bueno, tenemos esta Barbie, que es una cosa totalmente distinta, y bueno, a ver qué hay. Pero sí, es verdad que comparten estructuras, pero esa otra la hace un poco mejor, sí. Qué importante también el tema. Es difícil manejar una película también en base también a expectativas. Uno tiene que liberarse de todo antes de ver una película, pero a veces es difícil. No hay tanta facilidad para hacerlo. Sin dudas. Eso es para bien, no para mal. No, por supuesto. Perfecto, decinos entonces, Seba, dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cineexplicado.com y si no, Cineexplicado en YouTube. Perfecto, también me pueden encontrar en La Vida en un Cine y también en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.